Regresamos con más análisis en Así Estamos. Estados Unidos cuando este mismo año empezó a visitar los países del Triángulo Norte bajo el concepto de detener la migración de niños, ¿se acuerda de eso, verdad? De los niños que estaban llegando allá sin padres, etcétera. Pues vino a hacer su recorrido y John Kerry dijo, bueno, necesitamos apoyar al Triángulo Norte y estamos dispuestos a apoyar al Triángulo Norte, pero hay un elemento que debe cubrir el Triángulo Norte y es la lucha contra la corrupción. Ahí empezó entonces a aparecer el tema en Guatemala, la CICIG, y a la investigación del presidente Otto Pérez y su vicepresidenta Roxana Valdetti. Honduras, casos importantes de corrupción, una instalación de una comisión también internacional para investigar la corrupción en Honduras. En nuestro país esto empieza a tener de alguna manera repercusiones, por lo menos en términos de explorar la transparencia, pedir información de acceso público, y se da el primer caso de investigación a través de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Necesitamos mejores leyes. Bueno, hay un grupo de entidades entre las que está FUSADES y por ello está con nosotros hoy el licenciado Javier Castro, que está promoviendo precisamente que se mejore la legislación de probidad. Javier, esta ley de 1959, si bien por vieja podemos decir, bueno, es obsoleta a simple vista, ¿no? Cuando uno no ha logrado actualizar algo de 1950 al año 2015, seguramente no funciona, pero al menos da pie a iniciar este primer proceso. Sí, digamos, Rafael, que con la situación que está sucediendo en estos momentos, tenemos que verlo desde varios puntos de vista. Primero, que en efecto tenemos una ley de enriquecimiento ilícito que data de 1959, que está totalmente desactualizada, que no brinda herramientas efectivas para prevenir, controlar y sancionar el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos, y que por ende hay una necesidad real de actualizarla y ponerla conforme a los estándares más importantes que existen en materia de combate al enriquecimiento ilícito. Pero por otro lado también hay que ver qué sucede cuando, a pesar de que uno tiene un instrumento normativo obsoleto, existe la voluntad para aplicarla, porque eso es lo que estamos viendo en estos momentos, Rafael. Nosotros, haciendo un poco de investigación y el seguimiento que le hemos dado a estos temas a lo largo del tiempo, hemos identificado que este es el primer caso en el que se sigue un juicio de enriquecimiento ilícito a través de una Cámara de lo Civil, que es algo que está en la misma ley, pero algo que no habíamos visto que había sucedido en el pasado. Entonces creo que esto nos deja varias cosas claras, de que por una parte es necesario tener un buen instrumento jurídico, pero por otra también la voluntad de aplicarla, porque cuántas veces hemos visto en el país que tenemos buenas leyes, pero no las aplicamos, entonces se requieren ambas cosas. Y entonces en ese sentido, el equipo gestor de la Ley de Probidad Pública ha venido trabajando ya desde algún rato, algún tiempo, planteando una ley moderna en estos términos, una ley que se ha inspirado en la ley modelo de la OEA, en los mejores estándares internacionales, para tener herramientas efectivas. Entonces, eso ha sido como 8 organizaciones de la sociedad civil hemos venido trabajando en esto. Ya hicimos llegar el anteproyecto nuestro a la Asamblea Legislativa y ahora está en discusión en la Asamblea Legislativa, pero hay que mencionar que hay 2 proyectos. Hay uno también que ha partido desde el trabajo que ha hecho la Asamblea Legislativa y el otro que ha enviado la sociedad civil. Ahora, ¿por qué es desde la Corte el tema de probidad y no desde la Fiscalía? ¿O cómo es que esto debería funcionar, Javier? Digamos que hay varias vías, Rafael, porque en estos casos, en este momento tenemos que está iniciando un juicio civil a través de lo que determina la misma Constitución, que en el artículo 240 lo que dice es que al haber indicios de un enriquecimiento ilícito, lo que hace la sección de probidad a través de la Corte Suprema de Justicia es que ordena que se inicie el juicio ante la Cámara de lo Civil. Y ese indicio surge porque hay unos incrementos de patrimonio de funcionarios públicos que no están debidamente justificados y se establece la presunción de que puede haber un enriquecimiento ilícito. A partir de ahí inicia el proceso judicial para determinar ello. Pero al mismo tiempo, y tal como está sucediendo en el caso del diputado Cardosa, la Corte Suprema de Justicia también le gira oficio
a la Fiscalía General de la República para que al mismo tiempo empiece a iniciar y haga las investigaciones pertinentes para la respectiva acción penal. Entonces tenemos dos tipos de procedimientos. ¿Qué pasa en el primer procedimiento? Ante la Cámara, si se llega a determinar que esos incrementos de patrimonio no son justificados, la persona que está siendo procesada pierde la propiedad sobre esos bienes, ¿verdad? Y se restituyen al Estado. ¿Cómo podemos confiar en un sistema que en este caso persigue a un diputado con todas los cumplimientos de ley, digamos, pero no ha hecho valoraciones de las declaraciones patrimoniales de 3 presidentes de la República? Digamos que el problema que ha existido, por una parte, ha sido falta de voluntad y por otra que no hemos tenido las herramientas. Recordemos de que la misma Corte Suprema de Justicia le ha puesto y le ha quitado las atribuciones a la sección de probidad. Entonces, esperaríamos, por una parte, que esa información sea pública porque tiene que estar, ¿verdad? En estos momentos se dijo que no se puede entregar porque es parte de un proceso que se está llevando a cabo. Entonces, pero esperaríamos que se conozcan esos exámenes de estas auditorías que se están haciendo. Pero lo importante, Rafael, es que vemos que se está sentando un precedente bien importante en función de este primer caso que se está iniciando por esta vía. Y lo que nosotros esperamos es que las instituciones al final del día funcionen, porque para eso están las instituciones, no para que no cumplan la ley y no la apliquen, sino que funcione la institucionalidad. El diputado Cardosa le asisten todas las garantías procesales, tendrá que defenderse, pero si al final se determina que es responsable, se tiene que aplicar la ley. Esto debería ser casi que de rutina, ¿no? Cuando un funcionario entra, sale o está en su función pública, es ser examinado en su patrimonio. Definitivamente. Pero lo que pasa es que vemos, lamentablemente, la ley actual del 59 tiene muchas deficiencias, porque también los controles son bastante limitados. Solo se presenta la declaración al inicio y cuando es el cese de las funciones. En la ley que estamos nosotros planteando se incluyen una serie de momentos para presentar las declaraciones, no solo en esas dos situaciones, sino que también que se puede ir presentando en otras ocasiones. Pero fíjate, Rafael, en esta ley hay 3 cosas que son bien importantes. Una es el tema del fortalecimiento de la institucionalidad. Actualmente todo se determina a través de la sección de probidad, que es la que lleva a cabo, digamos, la investigación, y al final la Corte Suprema de Justicia es quien resuelve. Eso como que le quita celeridad al proceso, porque es más, hemos visto que hasta ahora se ha llevado un caso de esa naturaleza. Entonces, lo que estamos planteando es fortalecer esta dirección de probidad para que ella misma investigue y ella misma pueda establecer las sanciones cuando existan los supuestos para interponerla. Pero al mismo tiempo se fortalecen los controles. Por ejemplo, ahora no se puede hacer nada si alguien presenta una declaración incompleta. O sea, hay bastantes limitaciones, ¿verdad?, para establecer las sanciones. Y cuando hablamos de las sanciones, son limitadas, son mínimas las sanciones. Tenemos multas de 100 colones que ya están totalmente desactualizadas con estos tiempos. Si hablamos de la aplicación de esta ley, que es la que le tocaría al diputado Cardosa enfrentar, ¿podría tener una multa de 100 colones, de $12? Puede ser una multa más alta, pero por ejemplo ahorita tendría dentro de la sanción una inhabilitación, pudiera haber también, ahí tendrá que determinarse. Pero creo que acá lo que se va a ver en el proceso es, porque él presentó sus declaraciones de patrimonio, ¿verdad? Ahora lo que está haciendo la Corte Suprema de Justicia es que ha pedido una cantidad de informes a los registros, a migración, a los bancos. Hacen un arqueo de todas sus condiciones financieras. Exacto, entonces eso es lo que se ha determinado, porque en la resolución eso se dice. Mire, esta persona tenía tantos ingresos, él y su esposa, pero aquí aparecen todos estos bienes. Aquí aparecen 50 viajes del 2009 al 2015. Aquí aparecen deudas canceladas. Entonces, ¿de dónde se justifican esos recursos para haber hecho todas esas inversiones? Javier, hay aquí algunas cosas para el entendimiento de la población, ¿no? Entre un caso de enriquecimiento ilícito y la corrupción o de alguien robando el dinero público. ¿O puede ser la misma cosa? Digamos que el tema este es uno de los tantos componentes y de parte de la institucionalidad que tiene que existir y funcionar en el país. Digamos que hay una serie de instituciones que tienen una relación con este tema de la transparencia y la lucha contra la corrupción. Y cada una tiene su rol. El problema que hemos tenido en el país es que no todas estas han estado funcionando como se esperaba. Y en unas de ellas hay que hacer reformas estructurales a profundidad, como en el caso de la Corte de Cuentas de la República.
Entonces tenemos Corte de Cuentas, tenemos sección de probidad, tenemos Instituto de Acceso a la Información, tenemos Tribunal de Ética Gubernamental, que es muy inefectivo, y tenemos la Fiscalía General de la República, que promueve los casos de corrupción, y el mismo órgano judicial. Entonces tú tienes todas estas organizaciones, todas estas entidades que tienen un rol que cumplir. Y en la medida que cada una de ellas funcione adecuadamente, de esa forma se está enfrentando el problema que puede existir alrededor de la corrupción. Con la ley que tenemos, esta de 1959, ¿podríamos realmente hacer un enfrentamiento a la corrupción? Digamos que ahora se está dando una muestra de ello. Lo que pasa que, como decía, tenemos que fortalecer este instrumento. Pero yo quiero rescatar la importancia de la voluntad, Rafael. Eso es clave. Porque, como decía, de nada nos sirve tener la mejor ley del mundo si no la aplicamos. Pero en este caso estamos viendo de que se está haciendo con una ley obsoleta. Imaginémonos cómo sería con una ley efectiva, con herramientas más robustas para combatir este problema. Tendríamos un mejor desempeño de la institucionalidad en ese tema. ¿Y hay una voluntad para tener esa mejor ley del mundo en la Asamblea Legislativa? Bueno, todavía no la hemos visto. Al equipo gestor, a varias de las organizaciones, se nos ha invitado en 2 semanas para llegar a la Asamblea Legislativa y hacer nuestros planteamientos. Lo que nos preocupaba es que lo que no queremos, Rafael, es que digamos, aprobamos la nueva ley de probidad para cumplir el requisito, pero al final del día tenemos una ley tímida, tibia, con limitaciones. Entonces, lo que nosotros queremos es que se apruebe una ley efectiva. Y en la Asamblea Legislativa hemos visto al menos la apertura de recibirnos, pero quisiéramos ver más determinación de aplicar una ley, como se dice, con dientes, con herramientas efectivas. Y eso esperaríamos que al final yo pregunto sobre la voluntad porque, claro, son ellos los que tienen que aprobar esto, pero es a ellos a los que se le aplica también la ley. Y en los últimos informes mediáticos se dice que 70 diputados de los 84 tienen cosas que podrían ser cuestionadas en cuanto al crecimiento de su patrimonio. Ese es el reto que se tiene, porque precisamente digamos que muchos de estos candidatos, una de sus promesas ha sido el tema de la transparencia y la lucha contra la corrupción. Y ahora se va a poner a prueba esa promesa que se hizo en su momento, de que si definitivamente estamos a favor de la lucha contra la corrupción y de combatir el enriquecimiento ilícito, o si queremos una ley que no sirva para nada. Pero nosotros como sociedad civil vamos a estar monitoreando todo este proceso y vamos a exigir de nuestra parte que se elija una buena ley. No queremos una ley más para que esté acumulada en la Asamblea Legislativa y que no tenga ningún efecto positivo en este tema en particular. Guatemala, Honduras, para este tema han echado mano de comisiones internacionales. Nosotros aquí hemos dicho, y muchos de los funcionarios han dicho, no porque tenemos instituciones fuertes, no porque El Salvador es distinto, no es Guatemala, no es Honduras, pero sí hay una muestra de que tenemos corrupción, que es algo que hasta ahora no había aparecido. ¿Vamos a ser capaces por nuestra propia voluntad y medios de aclarar nuestro estado de corrupción o vamos a necesitar que vengan de afuera a ayudarnos en esto? Bueno, yo creo que en el país nosotros tenemos una serie de instituciones y lo que se espera de estas instituciones es que funcionen adecuadamente. En el caso de Guatemala, digamos que es el que conocemos, primero tomó un largo proceso de discusión y pasó varios obstáculos para que finalmente se instalara la CICIG. Pero quiero mencionar que en Guatemala eso no hubiera pasado si no tuvieran dos buenas personas en la Fiscalía General de la República, el Ministerio Público de Guatemala, que permitieron que esta institución funcionara adecuadamente. Un buen fiscal. Un buen fiscal. Eso es fundamental para que acompañe esto. Y por otra parte, Rafael, para que se instale una comisión de esta naturaleza es clave la voluntad del gobierno, porque al final esto parte de un tratado internacional que tiene que ser solicitado por el mismo gobierno y en Guatemala digamos que al final eso lo permitió de que se instalara. Lo que nosotros desde FUSAES hemos dicho, hemos llevado a cabo actividades de discusión sobre el tema de la CICIG y una futura CICIG, eso como se quisiera llamar en El Salvador, es que como salvadoreños no podemos renunciar a analizar la posibilidad de tener una institución de esta naturaleza en el país, porque ciertamente tenemos altos niveles de impunidad en El Salvador, tenemos altos niveles de criminalidad, impunidad, corrupción, y entonces no podemos cerrarnos a analizar una situación de esta naturaleza.
Bueno, Javier, regresemos un poquito a la ley, a este tema de probidad, para entenderlo los ciudadanos. ¿Qué es lo que pasa y cómo funciona un proceso de probidad o cómo lo están conceptualizando ustedes en la ley que están promoviendo? ¿Qué es lo que debería pasar? Y entiendo que no solo es con los funcionarios de alto nivel, sino que todo funcionario debe entregar sus cuentas a probidad. ¿Cómo lo están viendo ustedes el proceso? O sea, estamos viendo de que se están incluyendo, como decía, más momentos para que se presenten las declaraciones de patrimonio, no solo al inicio o cuando termina sus funciones, sino, por ejemplo, cuando hay reestructuraciones, cuando hay cambios dentro del Estado, también tiene que realizarse. Y una cosa muy importante que también estamos señalando, Rafael, es que cuando se hace sus funciones, el funcionario o servidor público no solo presente la declaración de patrimonio cuando se retira, sino que más bien durante los siguientes 9 años, cada 3 años presentar una declaración de patrimonio, y esto porque como el plazo que está en la Constitución para iniciar los juicios de enriquecimiento ilícito, que dicho sea de paso, es bastante corto, porque solo son 10 años, pero a efecto de que todavía tenemos 10 años para iniciar una investigación, pueda presentar el exfuncionario cada 3 años una declaración de patrimonio. Y de esa forma ver que si de repente aparecen con inmuebles o bienes injustificados, conforme a su patrimonio, a sus ingresos que ha tenido, y así poder determinarlo. Ese es un tema como para darle mayores herramientas. Luego el tema de la institucionalidad, como decía, es darle más autonomía a la sección de probidad y convertirla en una dirección de probidad. Siempre tiene que estar adscrita a la Corte Suprema de Justicia porque así lo establece la Constitución. Entonces teníamos que trabajar dentro de ese esquema y darle autonomía a su director para que además, digamos, tener expresamente facultades, Rafael, que como decía antes, las ha tenido y se las han quitado. Ahora se le establece, en la propuesta que ha hecho la sociedad civil, se le fija de que tiene las facultades legales para poder pedir investigación, información a donde sea. O sea, no hay secreto tributario, no hay secreto bancario, ni secreto de ninguna índole que pueda limitar en nuestra propuesta a la Dirección de Probidad de poder obtener cualquier tipo de información para validar la información que le están planteando el mismo funcionario público, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre esta declaración de patrimonio y la declaración de renta de todos los años que también está obligado el funcionario a hacer a Hacienda? ¿Y cómo se complementa o cómo estas informaciones son o deberían ser en función de también de tener el tema de enriquecimiento ilícito o corrupción? Digamos que la declaración de renta se limita más bien a los ingresos que la persona obtiene en el año. Acá se quiere incluir mucha más información. Además de los ingresos que se tienen, los bienes de que es propietario e inversiones que tiene el funcionario. Bienes muebles, bienes inmuebles. Y hay una novedad, Rafael, que se está incluyendo y es el tema de los conflictos de intereses. Que el funcionario tenga que expresar los conflictos de intereses que tiene, ¿verdad? De alguna forma para que quede claro. Por adelantado. Por adelantado. Algunos nos dicen, mire, pero yo no sé cuáles son todos. No, o sea, tiene que poner los que él esté consciente que sabe que tiene, ¿verdad? Y de él y sus familiares. Entonces, hasta cierto grado de consanguinidad. Ese es otro tema importante que tiene que expresarse. Y claramente, digamos que resistencia se encuentra, Rafael. Porque lo mismo que estabas diciendo, ahora esto expone a los servidores, a los funcionarios públicos a un mayor escrutinio público. Porque están teniendo lo que queremos nosotros, una ley con mayores herramientas y además, digamos, con mayores facultades de vigilancia de parte del Estado. Y creo que los buenos funcionarios públicos deben ser los primeros llamados a aprobar una ley de esta naturaleza, pues. Y eso es lo que nosotros esperamos como sociedad civil, de que se apruebe una ley que sirva para algo, no una ley que nos vaya a generar inclusive retrocesos, porque por ejemplo, en el tema de las sanciones mirábamos que la propuesta de la Asamblea Legislativa contenía algunos aspectos que creíamos que inclusive nos retrocedía con relación a lo que ya tenemos en estos momentos. Entonces tampoco eso se puede permitir, pues. Ya hay un nuevo momento en el cual toda esta información, dice el Instituto de Acceso a la Información Pública, es información pública, la Corte lo ha validado y ahora entonces a futuro el impacto que va a tener en la construcción también, Javier, de mejores funcionarios públicos en el país, porque siempre nos estamos dando cuenta de las cosas hasta después, ¿no?
Ahora resulta que son millonarios, que tienen empresas, pero eso nunca lo sabíamos antes ni cuando eran candidatos. Entonces, ¿cómo deberá considerarse todo esto en el futuro a la hora de los procesos electorales y los procesos de construcción del aparato estatal? Sí, digamos que ahora hay un proceso de auditoría mucho más fuerte por parte de los ciudadanos, con mucho más herramientas, y el ciudadano tiene más mecanismos para exigir una rendición de cuentas del funcionario o de la persona por el que él ejerció su voto o su candidato que resultó electo, porque ahora, digamos, con estas declaraciones de patrimonio, ante un abuso o un enriquecimiento injustificado, quedará en la luz pública, pues, porque es información de carácter público y el ciudadano lo podrá ver. ¿No hay riesgo de que se cierre esa puerta tratando de bloquear otra vez que sean de acceso público estas declaraciones patrimoniales? Bueno, riesgos siempre existen, porque de repente pueden cambiar los criterios, Rafael. Pero digamos que por eso lo que nosotros hemos señalado desde FUSADES es la necesidad de que inclusive revisemos ese artículo 240 de la Constitución para fortalecerlo, no para debilitarlo. Porque como decíamos, 10 años para iniciar un juicio de enriquecimiento ilícito es demasiado corto. O que no prescriba o que prescriba unos 50, 40 años, por lo menos, Rafael. Entonces, ahí tenemos algunos aspectos que hay que mejorar e inclusive se pudiera poner expresamente. Pero también en esto no olvidemos que el acceso a la información ha sido reconocido como un derecho fundamental por la Sala de lo Constitucional. Entonces también tiene esa calidad de derecho fundamental, ¿verdad? Entonces, en función de eso, digamos que eso protege el tema de que los ciudadanos hoy por hoy podamos pedir información sobre estos aspectos. Lo que es importante, Rafael, hay que mencionarlo, y un punto que la ciudadanía tiene que tener presente, es que en el año 2018 se va a elegir nueva Sala de lo Constitucional prácticamente, porque cuando se elijan esos magistrados, 4 de los actuales magistrados de la Sala de lo Constitucional terminan sus funciones. ¿Y qué quiero decir con eso? Que muchas de estas resoluciones que ha emitido la Sala de lo Constitucional, que han venido a fortalecer derechos ciudadanos, si se llega a realizar una elección con criterios políticos, con criterios, porque hemos visto todos los ataques que ha tenido la Sala de lo Constitucional desde el año 2009. Entonces, si se elige mal, se corre el riesgo también de que toda esta jurisprudencia pueda revertirse. Entonces, por eso es importante, por ejemplo, que ahora estamos nosotros diciendo el derecho de acceso a la información hay que ponerlo expresamente en la Constitución. Por ejemplo, México ya lo hizo, lo incluyó expresamente y así no hay lugar a dudas y nadie puede dudar del acceso a la información. Hacemos una pausa y volvemos para terminar esta conversación hablando del tema de probidad. Ya volvemos. Me llevaron y me dijeron que era diabético. No tenía energía, pasaba con mucho dolor, me había afectado mucho. Pero luego que me he hecho este tratamiento, en menos de un mes he visto el resultado. Estamos viendo de que las úlceras y todo eso han desaparecido. Personalmente, por la experiencia que yo he pasado, se lo recomiendo a los diabéticos. Termos del Río es pura diversión. Regresamos con más análisis en Así Estamos. Recuerde que la medicina del futuro ya está presente hoy en el país con el Salvador Med Center y los tratamientos de células madres. Visite esmedcenter.com, entérese, busque información y póngale alivio y una mejor condición de vida a su situación con tratamientos de células madre. Y ya viene el fin de semana. Hay oportunidad de ir y disfrutar en Termos del Río con toda la familia. Visite termosdelrío.com.sb o llame al 2298-3766 y entérese de todas las ventajas que tiene para la buenísima diversión en Termos del Río. Hablamos de probidad.
Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de FUSADES y miembro de este grupo gestor de la Ley de Probidad, está con nosotros. Javier, vemos acá un momento también importante para el país con la elección del fiscal. Si bien es cierto, es fundamental, digamos, no lo es todo, según entenderíamos, porque esta ley podría incluso, aunque un fiscal no ande muy proclive al tema de la corrupción, a investigarla desde la Corte, podríamos también resolver parte del problema. ¿Cómo en la nueva ley, cómo se está estructurando esto? ¿O se quedaría igual? En relación al tema del fiscal. No, en relación al tema del fiscal conserva las mismas facultades que actualmente tiene en función de las leyes penales y la misma ley de la Fiscalía General de la República en cuanto a la investigación que tiene que realizarse. ¿No hay nada que relacione al fiscal de una mejor manera en estas...? Digamos que se establece que la Dirección de Probidad es la que informa a la Fiscalía en caso de que existan presunciones de algún ilícito penal, ¿verdad?, para que haga la investigación. Un poco lo mismo que ha hecho actualmente la Corte Suprema de Justicia, nada más que se le da la potestad a la Dirección de Probidad en el proyecto para que ésta sea quien informe al fiscal y que empiece a investigar para llevar por su parte el procedimiento penal. ¿Hay sanciones nuevas dentro de la ley que ustedes proponen? Se están incluyendo sanciones, digamos, las multas se están incrementando, Rafael. Vaya, como decía, ¿qué pasa con las sanciones incompletas? También las multas, las declaraciones incompletas, me refiero que actualmente incompletas o inexactas no se sancionan, se incluye ese tipo de cosas y también se incluyen sanciones más fuertes, monetariamente hablando, ¿verdad? Además se incluye el tema de la inhabilitación en el caso de funcionarios de elección popular que incumplan determinadas obligaciones de la ley de probidad que se está señalando y la destitución también de funcionarios, los que no son de elección popular porque estos tienen otro régimen, pero también incluye destitución de funcionarios a quienes violen. ¿A quién le aplican esta ley de declaraciones de probidad? Esta ley le aplica a una serie de funcionarios y hay una lista muy amplia, Rafael, que se incluye en la ley, pero deja también abierta la posibilidad de establecer, digamos, los funcionarios que se incluyen de los 3 órganos del Estado, de los 3 órganos fundamentales del Estado, de distintos ministerios, oficinas públicas, etcétera, todo lo que tiene que ver con la administración pública, Estado, municipios, etcétera, pero también se incluye a todos aquellos funcionarios que tengan de alguna forma vinculación con el manejo o administración de recursos públicos. O sea, se deja como abierto un espacio para que estas personas tengan que rendir sus declaraciones de patrimonio. Y al mismo tiempo se señala, por ejemplo, se incluyen a nuevos sujetos, Rafael, como la sociedad de economía mixta, para que no haya lugar a dudas de que están obligados también a estos funcionarios de presentar sus declaraciones de patrimonio. En la parte privada, ¿cómo hay que verlo? Porque también reciben fondos públicos, ¿lo toca de alguna manera eso? De alguna forma, digamos que si personas que están vinculadas con la gestión de recursos públicos también se ven de alguna forma obligadas con esta ley, ¿verdad? Si llega a haber alguna persona vinculada de alguna manera con gestión de recursos públicos, se ha dejado la ventana abierta para que también estén obligadas. Se generará un nuevo poder muy importante en este funcionario de probidad. ¿Qué consideraciones hay también para nombrarlo? Porque de repente puede tener toda la legislación, pero ya sabemos cómo se hacen algunos nombramientos aquí y entonces cómo garantizar que el que llega a ese cargo llega en función de ayudarle al pueblo a garantizar que no hay corrupción. Sí, la elección, como nosotros le hemos propuesto del director, como depende de la Corte Suprema de Justicia, es nombrado por la Corte Suprema de Justicia. Y se establecen algunos requisitos en la misma ley que deban cumplirse, requisitos muy generales en cuanto a edad, en cuanto a un poco de experiencia, pero también se trata de que tenga algún tipo de experiencia en el tema de supervisión y fiscalización de recursos públicos. En estos cargos, Javier, ¿no se ha pensado ampliar reforma como para que sean cargos de elección popular? Es decir, porque en otros países fiscales se eligen por voto ciudadano, porque es el ciudadano el que le endosa la responsabilidad de ser un buen fiscal. En este caso, ¿estos cargos no deberían ser también algo así? Yo creo que lo que puede pensarse, Rafael, porque también hemos visto en otros países que cargos como magistrados de la Corte Suprema de Justicia sujetos a elección popular como que no ha funcionado muy bien. Pero lo que puede hacerse es pensarse en un mecanismo como el de elección de los titulares del Instituto de Acceso a la Información Pública, que provienen de ternas de sectores de la sociedad civil y tratar de arreglar un procedimiento de elección, con la idea de que sean grupos independientes del Estado, digamos, del gobierno, que hacen las propuestas
y en función de ello se le da un grupo de nombres, ya sea a la Asamblea Legislativa o a la Corte Suprema de Justicia, para que determine quién va a ser las personas que se van a elegir. Entonces puede pensarse como un mecanismo. Y este tipo de mecanismo, Rafael, creo que puede también pensarse para otras instituciones del Estado. Porque si bien es cierto, hay una gran discusión sobre el tema de cómo mejorar y fortalecer los mecanismos de elección de funcionarios. Y creo que ese es un tema que como país tenemos que discutir adecuadamente. En el caso de probidad, que va amarrado a la ley de acceso y a otros elementos que ya los hemos mencionado, ¿cómo se sienten como entidades que están supervisando esto? ¿Cómo estamos funcionando? Porque es cierto, este es un primer caso, para muestra un botón, digamos, de que podrían haber cosas más complicadas hablando de falta de probidad en el país, pero ¿cómo estamos funcionando, Javier? ¿Qué evaluación hacen de eso, en su totalidad del sistema? Del sistema. Creemos que el sistema tiene algunos avances, pero persisten aún los obstáculos para que las instituciones funcionen adecuadamente. Nadie puede negar el avance que existe en el país a raíz de la Ley de Acceso a la Información Pública. Hay mucha más información que antes no estaba disponible para los ciudadanos, ahora está disponible. El problema en el caso de acceso a la información lo vemos cuando se trata de información políticamente sensible, que es cuando vienen las declaratorias de reserva. Y nosotros desde FUSADES hemos planteado los problemas por los abusos en las declaratorias de reserva de información, de alguna información que según la misma Ley de Acceso a la Información Pública no es de carácter reservada, pero eso es lo que, digamos, el ente obligado es lo primero que señala. Y hemos visto ahora, por ejemplo, leíamos en los medios de comunicación el tema de la información de todo este tema de energía, del chaparral y todos estos temas de que se han declarado en reserva y ahora el instituto ordena que se entregue esa información. Entonces, ese es un ejemplo de información que antes el ciudadano nunca lo hubiera podido tener y ahora hay un instituto que vela por ella. Pero también hemos tenido algunos casos que no hemos compartido la respuesta que ha dado el Instituto de Acceso a la Información, como en el caso de los gastos reservados de Casa Presidencial, que mantuvo la reserva como lo había pedido el órgano ejecutivo. Entonces ahí sí creemos que falló en contra de lo que establece la misma ley. Pero digamos que hay muchos retos porque también hay otras instituciones como la Corte de Cuentas que hay que llevar a cabo reformas muy importantes, empezando por la forma de elección, que se eliguen con mayoría simple. Luego hay que separar las funciones de fiscalización con las jurisdiccionales. El Tribunal de Ética Gubernamental se le dieron atribuciones en base a una ley que venían pidiendo para tener más herramientas, pero vimos cómo aún con esas herramientas es bastante inefectivo. El tema de transparencia en el financiamiento de los partidos políticos, eso está pendiente de regular y lo hemos visto en FUSADES con el Departamento de Estudios Políticos que han hecho planteamientos de cómo debe regularse este tema de la transparencia del dinero en la política. Pues muy amable, Javier, por habernos visitado a este programa y por permitirnos esta conversación sobre este tema que es muy importante para el país y las instituciones que ustedes representan que trabaja para que se llegue a feliz término con esto, ¿no? Y haya mejores leyes para controlar la probidad en el país. Muy amable. Gracias, Rafael, por la invitación. Vamos al tráfico y volvemos enseguida con lo que nos resta del programa de hoy.